Hola, muy buenas. En el vídeo anterior ganó la opción Caballero de Exilor, así que vamos a pintar esta miniatura y lo vamos a hacer utilizando colores base, shades, pinturas de contraste y pinturas layer para darle luces. ¿Queréis verlo? Vamos allá. Venga, pues ya tenemos al Caballero Vexilor montado y le hemos dado la capa de imprimación con Nightlord's Blue, ¿vale? Ahora lo que haremos es seguir con más colores base. Pintaremos con Retributor Armor todo lo que es la armadura y los dorados. Con Leadbelcher pintaremos la espada, la cota de malla y otros metálicos. Y con Cantor Blue empezaremos a subirle los tonos a los azules, ¿vale? Pues empezamos con el Retributor Armor. Tenemos ya la pintura preparada en la paleta. Y empezamos a aplicar por la armadura, ¿vale? Pues repartimos bien, que no nos queden pegotes ni grumos. Y ahora poco a poco empezamos a darle pues el colorido de la miniatura. Pues venga, seguimos así. Y vamos haciendo estos tres colores. Vale, pues hemos terminado con los tres primeros colores. Ahora seguimos con más colores base. Pintaremos con Corax White el estandarte, la hombrera y parte de la capa. Con Wraithbone pintaremos también los pergaminos. Con Screamer Pink pintaremos la empuñadura del estandarte y la empuñadura de la espada. Con el Baltasar Gold pintaremos parte de las molduras de la espada. Y con Rhinos Hide pintaremos el cinturón y las bolsas, ¿vale? Pues empezaremos por el Corax White. Movemos bien. Cogemos la pintura, aplicamos en la paleta. Y empezamos. Pues empezaremos por el estandarte. Hay que repartir bien, porque las pinturas claritas, sobre todo el blanco, seca muy rápido. Y si hace falta añadir agua, la añadimos para que corra más la pintura. Pues bien, seguimos con estos colores. Bueno, pues ya habríamos terminado con los colores base. Ahora vamos a pasar a contrastes y a shades, ¿vale? Y lo haremos de la siguiente manera. Empezaremos mezclando el Basilicanum Grey con el Contrast Medium para darle sombras a los blancos. Con el Agrax y con el Reikland pintaremos todo lo que son las sombras de la armadura. Con el Skeleton Horde pintaremos los pergaminos. Con Drakenhof Nightshade pintaremos los azules. Con Nuloy los metálicos y con Carroburg Crimson le daremos a los rosas, ¿vale? Pues empezaremos mezclando y ayudándonos de la paleta de papel. Mezclaremos el Contrast Medium y el Basilicanum Grey y lo haremos así. Cogeremos 5 pinceladas del Contrast Medium. Miramos un poco y le damos una del Basilicanum Grey. Mezclamos bien, que quede clarito. Y ahora le damos a los blancos. Esto nos remarcará las hendiduras. Y tenemos que ir pasando el pincel hasta que quede a nuestro gusto. Pues vamos haciendo y aplicaremos todos estos contrastes y shades en la miniatura. Pues venga, aquí con paciencia hay que buscar el punto. Vale, pues ya habríamos terminado con las sombras y con los contrastes. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a darle luces y lo haremos de la siguiente manera. Con Macrash Blue y Calgar Blue
iremos subiendo los tonos a tonos más claritos, todo lo que es la capa y el estandarte. Con Liberator Gold le daremos luces a los dorados, con Stormhost Silver a los metálicos, con Ralnor Brass a lo que es las molduras de la espada, con el Boomman's Glow le daremos luces a los rosas, con el Ceramite White a los blancos y con el Raid Bond le daremos luces a los pergaminos, ¿vale? Pues empezaremos por el Macras Blue. Vamos bien. Cogemos la pintura, aplicamos en la paleta y ahora vamos a darle a lo que son los salientes, ¿vale? De esta manera remarcaremos la luz en estas zonas, ¿vale? Pues haremos lo mismo por las aristas y con pincel seco, con el resto de colores y a ver cómo nos queda. Venga, al lío. Vale, pues ya la tendríamos. Le hemos dado luces con colores más claritos por las aristas, con pincel seco también. Y este es el resultado. ¿Vale? Yo creo que ha quedado súper guay. Pues venga, vamos a verla más en detalle. Venga, toca escoger para el próximo vídeo. Os doy dos opciones de Warhammer Fantasy. Opción 1, orcos. Opción 2, elfos silvanos. ¿Vale? Venga, ya me dejáis en comentarios cuál preferís y qué os ha parecido el vídeo. ¿Vale? Pues espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribíos, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo.